Hola, hoy es el día número 72 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Juan capítulo 7. Aquí se presenta al Señor Jesucristo en medio de la fiesta de los tabernáculos, lo cual es muy simbólico y que el Señor Jesucristo va a utilizar para enseñarnos una vez más algo muy importante. Lo curioso de este capítulo es que en muchas ocasiones, en varias, en 5 al menos, se menciona que ya sea discípulos, la multitud, ya sea sus familiares, creían en él, ¿no? O de alguna manera, aparentemente, creían en él, ¿no? Es lo curioso que en repetidas ocasiones se menciona que muchos creían en él. Por ejemplo, en el versículo 3, ¿no? Se nos dice que sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, ¿no? Como una especie de arenga, ¿no? Para que vaya y también se dé a conocer a otras personas sus obras y sus milagros. Pero luego nos dice ya en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él en verdad. Entonces había una falsa, ¿no?, motivación para supuestamente el bien de Cristo. Luego en el versículo 12 se nos dice, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Entonces, habían algunos que se menciona que sí, ¿no? Que tomaban a bien las palabras del Señor Jesucristo o lo que él enseñaba en el versículo 31. Luego se nos dice, pero muchos de la multitud creyeron en él, ¿no? Luego en el versículo 40 se nos dice, entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Cristo, ¿no? Y finalmente en el versículo 46 se nos dice que los guardias, los alguaciles, respondieron a los fariseos cuando le preguntaron por qué no lo habían traído prendido al Señor Jesucristo. Responden en el versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y es interesante ver cómo tantas personas de distintas maneras y de distintos trasfondos pueden apreciar lo que el Señor Jesucristo hace y enseña. Y el día de hoy también hay muchísima gente que aprecia mucho al Señor Jesucristo. Lo que Él enseñó, lo que Él dijo, quién era, el sacrificio que dio, se conoce y se aprecia mucho. Pero lamentablemente, al igual que con todos estos, el Señor Jesucristo no se fiaba de ellos. Porque las razones por las que creían, por las que lo seguían, por lo que entendían, comprendían, no era porque había habido una transformación en su vida. No era por lo que nos menciona en el capítulo 7, ¿no? En el capítulo 7 el Señor Jesucristo menciona, en el capítulo 6, versículo 65, dice, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido mi Padre. La salvación no es una obra del hombre, sino de Dios. Y si no es Dios quien interviene en la vida del hombre, como en el caso de Pedro, que el Señor Jesucristo, que cuando le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor Jesucristo le va a decir, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una obra que es necesaria para que nosotros podamos verdaderamente creer en Él, verdaderamente conocerlo a Él y seguirlo a Él. Es la intervención de Dios en nuestra vida. La intervención de tal manera que nuestros ojos puedan ser iluminados y abiertos para conocerlo. Ahora, al ver todo esto, el Señor Jesucristo, en el versículo 31, ¿no? Dice, y en el último día, el gran día de la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta terminaba pues cuando jarrones, ¿no?, llenos de agua
eran llevados al templo y eran derramados en el atrio, y que representaba pues cómo Dios había satisfacido la sed del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Eso era como terminaba. Y en este último día, dice, en el día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y con esto el Señor Jesucristo enseña, ¿no? que la verdadera saciedad del hombre, lo que verdaderamente sacia al hombre, es Él mismo, ¿no? En el capítulo anterior veíamos ayer que hablaba del pan. Hoy día, en el capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, vemos que habla de la bebida, del tener sed. Y vuelve a ser relevante la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Esa hambre y esa sed que solamente puede venir de una persona que abre los ojos, que sus ojos son abiertos, que su mente es iluminada para poder darse cuenta de la gloriosa realidad de Cristo y de la urgente necesidad que tiene en su vida de Cristo mismo. Y el deseo que tiene de venir a Él constantemente a satisfacer esa necesidad que solamente se puede encontrar en Él. Esa obra en la cual Dios ilumina nuestras mentes para que la palabra que oímos de Él, lo que recibimos de Él, lo que escuchamos de Él o lo que leemos de Él, pase de lo cognitivo a transformar nuestro corazón. Un corazón de piedra que busca constantemente repeler la palabra de Dios o alejarse de ella, y al contrario abrazarla en sus limitaciones, a pesar de todo el pecado que pueda tener, abrazarlo de tal manera que pueda transformar su vida. Esa obra que hace el Padre a través del Espíritu Santo es necesaria para que nosotros verdaderamente podamos venir y creer en Él. Y es interesante cómo muchas veces podemos estar buscando de Dios y disfrutando de la compañía de creyentes o en un ambiente de creyentes, pero que en realidad no creemos verdaderamente, o que en realidad no tenemos esa sed espiritual, en realidad no tenemos ese hambre por las cosas de Dios. El deseo del Señor Jesucristo y lo que nos enseña, es que esa persona que verdaderamente cree en Él viene a Él, ¿no? Constantemente vuelve a Él. Es su pan diario de cada día, ¿no? Y la alimentación espiritual no es acumulable. En ese sentido es como el maná, ¿no? Lo que nosotros recibimos de Dios no es que hoy día recibo de Dios y acá no tengo necesidad de recibirlo hasta dentro de 4 días o dentro de 5 días, o estoy satisfecho hoy día con la palabra de Dios y no necesito más, y esto que he recibido hoy me alcanza para 4 o 5 días. No, así como el maná que se podría, ¿no? Y se hongueaba y producía estos gusanos cuando eran guardados para el día siguiente. De la misma manera nosotros tenemos una necesidad diaria de Dios. Por eso es el pan de cada día, ¿no? Yo no puedo pensar, bueno, hoy día recibo y lo voy a guardar para los próximos 3 días, no necesito ya nada. No, Él desea eso, que vengan a Él. Él desea constantemente que nosotros recibamos de Él, y Él está más que dispuesto a dar, y gracia sobre gracia. Así que yo te animo a que busques más y más de Él, a que verdaderamente te esfuerces y trabajes porque crezca en ti esa hambre y sed de Cristo mismo. Que tengas un buen día, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.